Buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos a una transmisión de Remanente Fiel Nuevo de Dios. Seguimos desde casa, pero seguimos alabando, glorificando a nuestro Dios. Estoy muy agradecido con nuestro Dios en este inicio de año porque desde los primeros días hemos podido ver su gloria, su poder, hemos podido ver su amor. Déjame le digo que va a ser un año 2021 de trabajo arduo, así es que yo le invito a usted que me está escuchando a que se una con nosotros. Este mes es un mes especial también para con nosotros, con Remanente Fiel Renuevo de Dios. Es el mes en el cual nosotros cumplimos un año más de vida, ¿verdad? Un aniversario más en el cual nos gozamos y estamos totalmente agradecidos con nuestro Dios por todos y cada uno de estos años que nos ha permitido estar juntos, el poder desempeñar diferentes ver la mano de nuestro Dios, ver su favor en todo este tiempo, en todos estos años. Así es que yo le invito a que se goce juntamente con nosotros en todo este mes. Usted podrá ver en las subsecuentes transmisiones diferentes cosas que tenemos preparadas para ustedes. Así es que únase por favor a nosotros a esta fiesta que queremos brindarle a nuestro Dios, exaltando su santo nombre. Queremos, amados hermanos, rendir todo lo que nosotros somos a nuestro Dios. Así es que yo le invito en esta hora a que usted se prepare, a que usted pueda tener ahí su Biblia, a que podamos escudriñar la palabra de Dios juntos. Aleluya. Así es que, ¿cuántos en esta noche pueden decir que están gozosos? ¿Cuántos pueden decir en esta noche que están alegres? ¿Cuántos pueden decir en esta noche que tienen ese júbilo de mi Dios en su interior? Amado hermano, estamos iniciando el año. Estamos, amados hermanos, culminando la primera semana de enero. Pero iglesia, yo le invito a que se goce siempre en nuestro Dios por aquellas cosas, amados hermanos, tremendas, increíbles, sobrenaturales que están sucediendo en nuestras vidas y que nosotros hemos podido ser testigos también de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Recuerde, iglesia, no importa el obstáculo, no importa la dificultad, no importa el gigante que esté delante de nosotros. Lo que importa es cómo enfrentemos cada una de estas cosas. Si estamos tomados de la mano de nuestro Dios, amado hermano, no habrá nada que nos detenga. No habrá absolutamente nadie ni nada que nos detenga en este 2021. Así es que le invito a que cierre sus ojos, a que incline su rostro y a que hagamos juntos esta oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias, primeramente por tu presencia. Gracias por este privilegio que nos das de estar nuevamente juntos, reunidos en tu nombre, glorificando, alabando, adorando a nuestro Dios. Un Dios grande, fuerte y poderoso. Un Dios que está atento a nuestro clamor. Un Dios que ha derramado esa gloria, que ha derramado esas ricas y abundantes bendiciones sobre nosotros, sus hijos. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por este 2021. Gracias por este inicio de año. Gracias, oh Dios, por un año más que nos permites cumplir como iglesia. Gracias, oh Dios, porque hemos podido ver tu respaldo, hemos podido ver tu fidelidad, hemos podido ver tu misericordia, hemos podido ver tu amor. Gracias, Señor, porque tú has sostenido este ministerio. Gracias porque tu amor es el que ha sido sobre todos y cada uno de nosotros, aquellos que somos parte de esta hermosa familia. Yo bendigo a cada una de las familias que nos están siguiendo hoy en esta hora a través de esta transmisión. Yo te pido, Dios, que derrames de tu sabiduría, derrames de tu inteligencia sobre todos y cada uno de nosotros para poder entender lo que tú tienes preparado hoy en esta noche para nuestras vidas. Te decimos, heme aquí, estamos dispuestos, estamos listos para escuchar tu voz. Quita toda distracción que pudiese haber a nuestro alrededor, Dios. Quita todo cansancio, toda apatía, todo sueño, todo aquello que estorbe para que hoy en esta noche podamos escuchar tu voz de una manera atenta. Gracias, Señor. Sigue derramando de esas bendiciones sobre tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Goces en el Señor hoy en esta noche, iglesia. Déjeme le digo que hay temas de los cuales no pueden dejarse de hablar en la iglesia.
Y déjame le digo que uno de estos temas que es muy relevante, que es muy importante, es el llamado que usted y yo tenemos de parte de nuestro Dios. Es un tema sumamente importante. Así es que quiero iniciar diciéndole, iglesia, que un creyente que solo busca reconocimiento, que solo busca los reflectores, que solo busca los aplausos de la gente que pudiese estar a su alrededor y descuida su responsabilidad como hijo de Dios, no ha comprendido su razón de ser sobre esta tierra. Quiero iniciar algo fuerte, ¿verdad? Hoy en esta noche diciéndole estas cosas, pero es algo muy cierto. Es algo que no debemos dejar pasar. Ustedes y yo como hijos del Altísimo, no busquemos el reconocimiento, no busquemos, amados hermanos, los reflectores, no busquemos los aplausos de la gente. No descuidemos nuestra responsabilidad como hijos del Altísimo. Porque si es así, si hacemos esto, repito, no hemos comprendido la razón que tenemos usted y yo, el propósito que tenemos usted y yo de estar sobre esta tierra. Iglesia, debemos de aprender a vivir en Cristo, debemos de aprender a depender de nuestro Señor Jesús, de nuestro Maestro. Claro, debemos conocer las doctrinas fundamentales. Claro, debemos, amados hermanos, sumergirnos en esas corrientes de la palabra de Dios. Pero también debemos conocer cuál es nuestro llamado. Debemos de conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y seguramente muchas veces tú te has preguntado, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Seguramente tú te has preguntado, ¿existe realmente tal cosa como el llamado? ¿O será algo que la gente se inventa? ¿Los pastores, los apóstoles, será algo que se inventan? Yo no sé si tú te lo has preguntado, pero déjame te digo, hoy en esta noche, que la voluntad de Dios puede ser vista desde dos diferentes ángulos. Y déjame te explico un poco a qué me refiero. Número uno, la voluntad general de Dios, por llamarlo de alguna manera, por llamar este primer ángulo que te quiero hablar, la voluntad general de Dios es la que es igual para todos los creyentes. Y la podemos encontrar expresada directamente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y déjame te digo que aquí en las Escrituras no vas a leer algo como Luis Águila va a ser, por ponerte un ejemplo, va a ser líder de alabanza de la iglesia tal, en la ciudad tal, en el país tal. No, la palabra de Dios no habla con nombre y con apellido. Pero déjame te digo que en la palabra de Dios encontramos tareas generales que tenemos que cumplir todos por el simple hecho de ser hijos de Dios. Por ejemplo, tenemos como principal comisión, y yo sé que usted conoce esta parte porque es denominado como la gran comisión, de ir y hacer discípulos. Y amados hermanos, eso es algo general que ustedes y yo tenemos que hacer. Esa es la gran comisión, repito, de ir y hacer discípulos. Y esto no es para solamente algunos miembros de la iglesia, sino es algo que todos, absolutamente todos, debemos de hacer. Esto es para todos. Así es que así sucede con la voluntad general del Señor. Aplica a todos. Claro está, a aquellos que quieren seguirle. Ahora, repito, ese es el primer ángulo donde podemos ver la voluntad general de Dios. Pero el segundo ángulo, desde donde podemos ver la voluntad de Dios, es una voluntad específica de parte de Él. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta es la segunda manera en la cual se manifiesta la voluntad de Dios. Y es aquella iglesia que apunta a cosas particulares, a cosas individuales, a cosas personales para cada uno de nosotros como creyentes.
Y la forma en que Dios nos la hace conocer, déjeme le digo, que es por medio del Espíritu Santo. Y esto es clave. Yo le invito a que usted lo apunte, por favor, ahí en su cuaderno. El Espíritu Santo es aquel que nos va a hacer ver cuál es ese llamado de parte de Dios. Recuerde, un llamado particular, un llamado individual. Ya vimos la cuestión general acerca de la voluntad de Dios, como le decía, el ejemplo de la Gran Comisión. Pero en este segundo ángulo podemos ver una voluntad específica para cada persona de parte de Dios. Y ya vimos que ese llamado va a ser manifestado por parte del Espíritu de Dios. Amén. Así es que, iglesia, es importante entender que el Espíritu Santo es quien nos mueve y nos hace entender qué propósito específico tiene el Señor Jesús para nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Recuerde, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que nos ayuda a descubrir cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos. Y esto lo que va a hacer es marcarnos el camino, iglesia, sobre el cual podemos ir usando estos dones y estos talentos. Déjeme le digo algo. Definitivamente la voluntad específica, la voluntad particular, la voluntad personal de Dios es lo que habitualmente usted y yo conocemos como llamado, como mi llamado. ¿Ok? Ahora, iglesia, es importante aclarar que estos dos aspectos que hemos mencionado acerca de la voluntad general de Dios y la voluntad específica de Dios van de la mano. Tú no puedes venir y decir que el Espíritu Santo te habló y te dijo que vayas a robar, por ejemplo, en un banco. ¿Por qué? Porque ese llamado se opondría a la voluntad general de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ya lo vimos. La voluntad general de Dios se manifiesta en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Así es que si tu llamado no está de acuerdo a lo que la Biblia indica, a lo que la palabra de Dios indica, entonces yo te pediría en esta noche que empieces como a prestar mayor atención a qué voz estás escuchando. Y recuerda que este es un punto medular para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué voz estamos escuchando? Porque si tú estás escuchando este tipo de voces de ve y roba esto, ve y miente esto, ve y engaña a esta persona, déjame te digo que sin duda es algo que no viene de parte del Espíritu Santo. Es algo que no es del Espíritu de Dios. Así es que, iglesia, para que podamos conocer nuestro llamado, para que podamos entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, es fundamental que tengamos una comunión constante con Él. Es necesario, es medular, iglesia. ¿Sabes? Para que el Espíritu Santo crezca en tu interior, es necesario que tú tengas interacción, comunión con Él. Y de esa manera, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, te podrá mostrar cuál es ese llamado. ¿Sabes? Porque hoy en día probablemente podría haber gente que nos esté escuchando a través de esta transmisión y se esté preguntando, ¿cuál es mi llamado? Tengo a lo mejor días, meses, años de conocer, de aprender del Evangelio de Jesús. Pero al día de hoy no sé cuál es mi llamado. Si tú eres parte de estas personas, yo te invito a que tengas una mayor comunión con el Altísimo, que tengas una mayor comunión con el Espíritu Santo, porque recuerda que el Espíritu de Dios será aquel que te mostrará cuál es ese llamado de parte de Dios para tu vida, cuál es ese propósito que tiene Dios para tu vida en esta tierra. Recuerda, estamos hablando ya de un llamado personal, ¿ok? Así es que, iglesia,
Yo te invito a que pongas atención a lo que vamos a escudriñar a continuación, para poder discernir, para poder entender lo que significa el tener un llamado de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Ahora, debemos entender que existe este llamado particular, existe este llamado personal para cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, que tiene que ver muy particularmente, iglesia, con los planes de Dios. Así es que yo te puedo decir hoy en esta noche que descubrir ese llamado personal y vivir para cumplirlo es una de las más grandes, más agradables tareas que nos ha sido dada a nosotros como hombres. Iglesia, este descubrimiento de nuestros llamados es una tarea, es una responsabilidad, un algo, hermano, fascinante, es algo agradable que ustedes y yo debemos de encontrar. Iglesia, pero veamos algunas de las características del llamado de Dios para poder discernirlo en nuestras vidas. Y el primer punto del cual yo quiero hablarte hoy en esta noche es acerca de que el llamado de Dios siempre, escúchame bien por favor, el llamado de Dios siempre es claro. Siempre hay claridad en el llamado de nuestro Dios para nuestras vidas. Déjame te explico un poco a qué me refiero con esto. Vamos a leer lo que dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Repito, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice así la escritura. Pero el Espíritu dice claramente, subraya esa palabra por favor, escucha, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Te pido que te centres en la parte inicial de este versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Te das cuenta cómo habla, cómo actúa el Espíritu? De una forma clara, sin duda. Entonces, acuérdate que aquí está hablando el apóstol Pablo, y es lo que está asegurándonos, que el Espíritu habla de una manera clara, que siempre hay claridad. Así es que cuando el Señor, iglesia, cuando el Señor se dirige a alguien para indicarle su plan, para indicarle su propósito, lo hace de tal manera que a la persona, déjame te digo, no le queda ninguna duda de lo que Dios le está pidiendo que haga. Probablemente puede ser que a esa persona le cueste trabajo asimilar lo que está ocurriendo, le cueste trabajo comprender lo que Dios le está pidiendo. Pero déjame te digo algo, Dios nos garantiza, el Espíritu Santo nos garantiza que no va a quedar absolutamente nada confuso, no va a haber nada ambiguo, no, iglesia. Un ejemplo de ello es Abraham. Recuerda que Abraham no tuvo dudas de que Dios le estaba indicando cuál era su voluntad, cuál era su llamado. ¿Se acuerdas, verdad? Fíjate lo que dice Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces date cuenta de la parte inicial de este versículo. Por la fe Abraham, siendo llamado, ya tuvo un llamado. Ya hubo un llamado de parte de Dios para con la vida de Abraham. Y después dice que después de ese llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Aun cuando en esta parte final del versículo, sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta? No hay ambigüedad en la palabra de nuestro Dios. No hay confusión en la palabra de nuestro Dios. Dios llamó a Abraham
Dios le dijo, sal de esta tierra, sal de tu parentela al lugar que yo te mostraré. En ese momento Abraham no sabía hacia dónde se iba a dirigir, pero él lo que hizo fue obedecer. Él lo que hizo fue escuchar la voz de su Dios y acatar las indicaciones que él estaba escuchando. ¿Usted ve alguna confusión? ¿Usted ve alguna duda? ¿Para usted se genera como algún tipo de cuestionamiento a lo que Dios le está hablando aquí a Abraham cuando está siendo llamado? No, ¿verdad? Son claras las palabras de nuestro Dios. Y repito, la acción de Abraham es obediencia. Otro ejemplo, amada iglesia, de esto es Moisés. Vaya rápidamente a Éxodo capítulo 4, versículos del 28 al 31. Repito, Éxodo capítulo 4 del versículo 28 al 31. Fíjese cómo en estos versículos vamos a poder ver que Moisés tuvo absolutamente todas las evidencias de quién lo llamaba. ¿Quién lo llamaba? Nuestro Dios. Fíjese lo que dice el versículo 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. ¿Se da cuenta? Repito esta parte inicial. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Entonces Moisés había recibido absolutamente todas las señales de parte de Dios. Y lo que estaba haciendo aquí Moisés era contarle estas cosas a Aarón. Siga leyendo el versículo 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. ¿Y qué hizo? E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. ¿Y el pueblo qué? El pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿qué hicieron? Se inclinaron y adoraron. Iglesia, déjame te digo que sin duda, Dios nos llama de tal manera que es imposible no entenderlo. Siempre va a haber claridad cuando tú recibes el llamado de parte de nuestro Dios. Cuando Él te habla, es claro. Cuando Él te llama, es claro. No hay ambigüedad, no hay medias tintas, no hay confusión. Recuerda lo que dice 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así es que es un versículo que tú debes de grabártelo en tu mente y en tu corazón. Dios no es Dios de confusión, sino que nuestro Dios es un Dios de paz. Así es que cuando tú escuches ese llamado de parte de nuestro Dios, entiende que es un mensaje claro, el cual tú debes de obedecer, como estos hombres de estos ejemplos que te mencioné, un Abraham, un Moisés. Ahora, yo te invito a que escudriñemos y que aprendamos una segunda característica del llamado de Dios para poder discernirlo en nuestras vidas. Y esta segunda característica es algo tremendo, es algo glorioso. Y habla acerca de que el llamado de Dios es un acto soberano de su gracia. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos saben que vivimos en este tiempo de gracia? ¿Cuántos saben que el llamado de Dios es un acto soberano de la gracia de nuestro Dios? Déjame te digo, iglesia, hermano, hermana que me estás escuchando, que Dios llama a un creyente por su gracia soberana. Iglesia, para ser muy honestos, nadie, absolutamente nadie, reúne las condiciones para ser llamado por méritos propios. Es más, ni siquiera Pablo, que ustedes y yo conocemos la vida de Pablo. Sabemos todas las cosas que él hizo, lo que él hablaba, cómo se comportaba, su testimonio, el amor que había de él para con los demás, el amor que él tenía para que la obra, para que el evangelio se expandiera a todo lugar. Pero ni siquiera Pablo, amados hermanos, podemos decir que había reunido
todas estas condiciones para ser llamado a la obra de nuestro Dios por sus propios méritos. Es más, Él expresa, podemos ver en 1 Corintios 15:10, cómo Él expresa con sincera modestia ciertas cosas. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, date cuenta por favor, subraya esta parte inicial de este versículo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Te das cuenta? Fíjate qué palabras tan modestas, tan humildes, tan sencillas está exponiendo aquí el apóstol Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cuántos en esta noche pueden levantar su mano derecha y decir, sí, por la gracia de Dios yo soy lo que soy? Sí, por la gracia de Dios yo tengo lo que tengo. ¿Cuántos hoy en esta noche pueden decir esto? Gloria a Dios, porque si tú lo expresas de esta manera, estás mostrando también esta sencillez de corazón, esta humildad de corazón. Por la gracia de Dios soy lo que soy. La parte media de este versículo 10 dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es algo hermoso, iglesia, porque aquí podemos ver cómo Pablo trabajaba para la obra del Señor Jesucristo, no por sus propias fuerzas, no por sus méritos, no hacía, ¿verdad?, todo lo que él desempeñaba pensando en, voy a recibir los aplausos, quiero reconocimiento. No, lo que él hacía era porque él había conocido la verdad, porque él sabía para quién trabajaba, porque él sabía claramente que su llamado había sido de parte de Dios como un acto soberano de su gracia. Así es que, iglesia, si tú, hermano, si tu hermana ha recibido un llamado de parte de Dios, déjame te digo que ha sido por la gracia de Dios. Nunca te jactes de eso. Nunca te vanaglories de eso, sino que simplemente dale las gracias a Dios, porque a Él le ha placido llamarte, porque a Él le ha placido utilizarte como un instrumento poderoso. Aleluya. Ahora, la tercera característica que yo te quiero hablar en esta noche es algo que puede causar alguna molestia para algunos, pero es necesario que yo te lo diga. Pon atención, por favor. Esta tercera característica habla de que el llamado de Dios puede muchas veces oponer resistencia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué te digo esto? Déjame te digo que Dios puede fijar sus ojos en una persona. Nuestro Dios puede llamar por nombre, a lo mejor para un servicio determinado, para un ministerio preciso. Pero sin embargo, si este individuo, si esta persona se resiste al llamado, al propósito, puede ser algo tremendo. Iglesia, por eso te digo, el llamado de Dios puede oponer resistencia. Puede haber personas que se opongan al llamado de Dios. Puede haber personas que no entiendan quién le está llamando. Puede haber personas que se opongan al propósito de Dios para sus vidas. Te pongo un ejemplo claro, la vida de Jonás. En un inicio, probablemente tú recuerdes el inicio de la vida de Jonás, y que es una historia muy conocida desde pequeñitos, jóvenes, adultos. En un inicio, Jonás resistió el llamado de parte de Dios. Vamos a leer rápidamente lo que dice Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice así la escritura. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido, ¿qué?, su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Subraya esta parte, por favor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Te das cuenta qué tremendo?
¿Te das cuenta cómo Jonás estaba oponiendo resistencia al llamado que Dios le había dado? ¿Te das cuenta que esto puede suceder hoy en estos tiempos? Gente, personas que aun cuando están escuchando, oyendo la voz de Dios, cuando les dice, haz esto, ve para este lugar, da esto. Muchas veces las personas dicen, yo pongo resistencia, yo tapo mis oídos, no escucho al llamado que estoy teniendo de parte de Dios. Es algo cierto, es algo duro, pero es algo real, iglesia. Déjame te digo que también la amistad o el afán con las cosas de esta vida puede llegar a estorbar la aceptación de un llamado de Dios. ¿Por qué te digo esto? Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 22. Repito, Mateo capítulo 13, versículo 22 dice así. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué pasa? Ahogan la palabra. ¿Y se hace qué? Infructuosa. ¿Te das cuenta? Hay este tipo de personas hoy en día también, en donde escuchan, en donde oyen la palabra, pero donde esa palabra llegó a sembrarse entre espinos, y el afán de este siglo, la vanidad de este tiempo, la vanidad de este mundo, el engaño de las riquezas, ¿qué hacen? ¿Qué ocasionan? Ahogan la palabra. Por lo tanto, hacen infructuosas a las personas. Por lo tanto, sucede que no hay fruto en las personas. ¿Por qué? Repito, por el afán de este siglo, por el engaño de las riquezas, por la vanidad de esta tierra, por los placeres que ofrece este mundo. Así es que, repito, es algo tremendo. Recuerda, en el llamado de Dios, muchas personas pueden oponer resistencia. Que no sea algo que a nosotros nos suceda, iglesia. Que en nosotros siempre haya esa claridad. Que en nosotros siempre haya este entendimiento de que el llamado de parte de Dios para con nuestras vidas es un acto de gracia, acto soberano de la gracia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra característica que yo te quiero hablar es que el llamado de parte de Dios para con nuestras vidas siempre es oportuno. Siempre el llamado de Dios es oportuno. ¿Por qué te digo esto, iglesia? Porque Dios en su sabiduría, Dios en su omnisciencia, siempre va a llamar a una persona en el tiempo correcto. El llamamiento, por ejemplo, de Moisés, tardó, iglesia, 80 años. Imagínense, el llamamiento de Moisés tardó 80 años. Sin embargo, el llamamiento de Sansón, iglesia, o por ejemplo también de Juan el Bautista, fue desde antes que ellos nacieran. Entonces, con esto yo te puedo decir que no hay esquemas, no hay fórmulas, no hay algo mágico con Dios, sino que son principios eternos. Él es el que llama, iglesia. Él lo hace en el justo momento. ¿Por qué? Por su sabiduría. ¿Por qué? Por su omnisciencia. Recuerda que omnisciencia quiere decir que todo lo sabe, todo lo conoce. Así es que, hermanos, Dios no solo llama en el tiempo oportuno, en el tiempo correcto. También llama a la persona correcta. Esto es algo hermoso cuando usted lo entiende. No solamente Dios llama en el tiempo oportuno, también llama a la persona correcta según sus propósitos. Y déjeme le digo que en esto Dios suele sorprendernos gratamente. Dios suele sorprendernos así de una manera tremenda. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque a la persona que llama, muchas veces la gente que está a su alrededor, muchas veces la gente que los está viendo desde afuera, ¿verdad? Como que les entra este pensamiento de crítica, de chisme, de rechazo, diciendo, es que,
¿Cómo van a poner a este hombre, a esta mujer, bajo este liderazgo? ¿Cómo van a poner a este hombre, a esta mujer, a este joven al frente de este grupo, de este ministerio? ¿Sí me doy a entender? Nosotros no podemos juzgar los planes y los propósitos, los designios de nuestro Dios. Por eso te digo que muchas veces Él nos sorprende. Nos sorprende tanto a la persona que llama como a los que observan desde afuera. Es algo tremendo, iglesia, porque por alguna extraña razón el Señor usa gente que en apariencia no son las adecuadas. Pero déjame te digo que Dios rechaza cualquier excusa y Él nos da una perspectiva diferente. De hecho, Pablo también lo dice así en 1 de Corintios, capítulo 1, del versículo 27 al 31. Ve rápidamente a tu Biblia, por favor. 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 31, dice así. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Te das cuenta? Sino que lo necio del mundo, ¿quién lo escogió? ¿El pastor? ¿El líder? ¿El apóstol? No, ¿verdad? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, escuche, subraya, lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Subraya lo que sigue. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a eso? Yo me gozo en esto, hermano, porque aunque usted y yo antes éramos de lo más vil, de lo menospreciado, si antes éramos de lo necio del mundo, de ahí nos escogió Dios, de ahí nos llamó Dios, de ahí nos sacó Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. ¿Para qué más? Para deshacer lo que es. Así es que, iglesia, gócese en esto, porque nuestro Dios se glorifica en medio de nuestras vidas, usándonos de una manera tremenda, hermosa. Recuerde, el llamado de Dios siempre va a ser oportuno. Siempre va a llegar el llamado de Dios a nuestras vidas en el tiempo correcto. Siempre va a escoger, siempre va a llamar a la persona correcta, porque Dios no se equivoca. Otra característica del llamado de Dios es que debemos de tener una confirmación. Esto es claro. Esto es cierto, iglesia. El llamado de Dios es confirmado. Ahora, entendamos esto. Dios confirma, iglesia, su llamamiento a cada uno de nosotros y lo puede hacer de diferentes maneras. ¿Y sabe por qué lo hace, iglesia? Lo hace absolutamente por nosotros. ¿Sabe para qué? Para ayudarnos a persistir, a pelear con nuestras dudas. Él lo hace para ayudarnos a la hora de enfrentar estos desafíos que se nos están presentando. Ahora, debemos de entender, iglesia, que esta confirmación viene primeramente mediante el testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Vaya a Juan capítulo 16, versículo 13. Repito, Juan capítulo 16, versículo 13. Dice así la Escritura. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, escucha, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Te das cuenta? Entonces, la primera confirmación de parte de este llamado de nuestro Dios viene primeramente del testimonio del Espíritu. Fíjate lo que dice también Romanos 8:16.
Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Repito, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Iglesia, es el Espíritu Santo en nosotros quien nos da la seguridad de que hemos sido especialmente llamados para desarrollar las tareas que nuestro Dios nos ha encomendado. Déjame te digo algo. Estas obras también consisten en, podría decirlo así, en intervenciones sobrenaturales de parte de nuestro Dios, en distintas maneras. Fíjate lo que dice Hebreos 2:4. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces, iglesia, podemos nosotros testificar de esta manera. ¿Con qué? Con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según sea la voluntad de nuestro Dios. Recuerda lo que te decía hace un momento. Dios quiere utilizarnos. Dios quiere usarnos a nosotros como instrumentos poderosos en su nombre. Recuerda que Dios confirma nuestros llamamientos mediante también el reconocimiento de la iglesia. ¿Y por qué te digo esto? Fíjate lo que dice 1 Timoteo 4:14. Repito, 1 Timoteo 4:14. Y en este versículo te lo quiero leer en dos diferentes versiones. La primera es la Reina Valera, la que seguramente tú tienes en casa. Dice así la Escritura: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, quiero leerte la traducción en lenguaje actual de este mismo versículo de 1 Timoteo 4:14. Dice así: no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana, de la manera en la cual también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios confirma nuestro llamado? ¿A través de quiénes? A través de nuestros líderes, a través de las cabezas, de nuestra autoridad que tenemos en nuestra iglesia. Por eso dice acá: no dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. Y no fue porque se les ocurrió a los líderes, no fue porque se les ocurrió a los pastores, sino que dice este versículo, y es claro, dice: el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. ¿Te das cuenta? Los líderes, las autoridades de tu iglesia son aquellos que pueden poner sus manos sobre tu cabeza. ¿Para qué? Para que tú sigas y emprendas ese llamado de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos escucharon y obedecieron a lo que el Espíritu Santo les está diciendo hacer. Les está diciendo: ve, unge, pon tus manos sobre esta persona y que continúe con su llamado, que inicie con su llamado. ¿Sí me doy a entender? Entonces repito, iglesia, el llamado de Dios siempre es confirmado. Por último, con esto cierro. El llamado de Dios, otra característica del llamado de Dios: el llamado de Dios es sobrenatural. Iglesia, yo te puedo decir que en el caminar del Señor he podido ver que el llamado de Dios siempre tiene como un antecedente, un previo divino. Iglesia, no depende de la persona. No depende de tus capacidades, como lo mencionábamos hace un momento, sino depende de Dios. Recuerda que el llamado, no, iglesia, no depende de tu pasado, de tu presente,
El llamado de Dios, iglesia, no está relacionada con tus capacidades humanas, sino que está relacionada con capacidades divinas. No está relacionado con el recurso humano, sino que está relacionado con dones espirituales, con dones celestiales. Puede que un creyente reciba un llamado, iglesia, con una voz a lo mejor audible. Puede ser que un creyente reciba su llamado mediante a lo mejor un sentir interior. Puede ser que un creyente reciba su llamado a lo mejor en un sueño. Puede ser que un creyente pueda recibir su llamado, como lo veíamos hace unos segundos, a través de un líder, a través de una autoridad de su iglesia. Pero déjame te digo que cualquiera que sea la forma en la cual tú recibas ese llamado de parte de Dios, siempre la huella de nuestro Dios va a ser notoria. Siempre la mano sobrenatural de parte de Dios va a ser notoria. Te va a hacer sentir paz en tu interior, en tu corazón. Te va a hacer sentirte seguro. Recuerda, Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de duda. Dios es un Dios de certeza, de firmeza. Es real y es claro. Así es que repito, recuerda, el llamado de Dios es sobrenatural. Recuerda, iglesia, el llamado de Dios trae confirmación. El llamado de Dios es oportuno. El llamado de Dios probablemente puede oponer resistencia en algunas personas. Es más, recuerda que la misma palabra indica que habrá muchos apóstatas que estarán con esta apostasía. Y en estos días, ¿cuánta apostasía no hemos podido ver? ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas están oponiéndose al llamado, al propósito que tiene Dios para sus vidas. Están volteándose hacia Dios. Están dándole la espalda hacia Dios. Entonces, estos se convierten en apóstatas. Pero iglesia, recuerda que tú y yo, que hemos sido escogidos, que hemos sido llamados, no podemos ser como estos hombres, sino que nosotros, al momento de escuchar la voz de nuestro Dios, a través del Espíritu Santo, diciéndonos, este es tu llamado, este es tu propósito de vida, para eso has sido creado, ven y hazlo. Nosotros, así como Abraham, como Moisés, obedecieron, de la misma manera nosotros tenemos que actuar, porque recuerda que el llamado de parte de nuestro Dios es un acto de su misma gracia. Así es que no podemos pisotear, no podemos echar en saco roto esa gracia de parte de nuestro Dios, sino que debemos de aprender a valorarla. Debemos de aprender, amados hermanos, a escuchar y poner por obra. Recuerda, siempre hay claridad en los llamados de parte de nuestro Dios. Es tiempo, iglesia, de que no solamente nos aboquemos a perseguir la voluntad general de Dios, como le mencionaba en un inicio. Que no solamente usted diga, es que yo ya fui, ya medio prediqué, medio evangelicé, ya aceptaron 2, 3 personas, entonces eso quiere decir que yo ya hice lo que Dios estaba esperando de mí. No se limite a eso, iglesia. Claro, hágalo, claro, obedezca a la gran comisión de ir y hacer discípulos. Claro está, hágalo, por favor, no me malentienda. Vaya, busque esas almas para Cristo. Pero de la misma manera yo le digo, busque cuál es su llamado específico, su llamado particular. ¿Para qué Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga en esta tierra de manera particular? ¿Quiere que le sirva a lo mejor en la danza, en la alabanza, en el evangelismo, en un discipulado, como pastor, como apóstol, como maestro? Iglesia, yo le invito a que si en esta noche
Usted no conoce cuál es el llamado particular, el llamado específico de Dios para su vida. Usted clame hoy en esta noche a su Dios y que le pida con todo su santo, le revele cuál es ese llamado. Iglesia, hermano, hermana, que me está escuchando, cumplamos el propósito, el llamado de parte de nuestro Dios. Porque déjeme le digo que hay una recompensa hermosa y se llama vida eterna. Se llama, amada iglesia, un tiempo eterno para estar con Él. ¿Para qué? Para alabar y glorificar su santo nombre. Así es que yo le invito ahí en su lugar, que cierre sus ojos e incline su rostro y que hagamos una oración. Que pongamos en las manos de nuestro Dios nuestros llamados. Y le podamos decir hoy en esta noche, yo quiero ser obediente a ti. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero ser sensible. Yo quiero discernir al llamado que tú tienes para mí. Y no solamente eso, sino de inmediato ponerlo por obra. De inmediato apasionarme por ello. De inmediato que tú veas en mí una persona activa, que se mueva en esas corrientes del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por tu visitación hoy en esta noche a nuestras vidas, a nuestros corazones, en nuestros hogares. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que a través de ti podemos encontrar ese llamado de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Padre Celestial. Hoy hemos entendido que así como debemos de buscar cumplir esa voluntad general de parte tuya, al ir y hacer discípulos, también es necesario entender cuál es nuestro llamado particular, cuál es nuestro llamado de cada uno de nosotros como personas, como individuos en esta tierra. No queremos claudicar, sino que queremos avanzar, queremos seguir adelante, queremos seguir trabajando para ti, Señor. Mi Dios, aquí estamos, prestos, dispuestos. Queremos, oh Dios, que se cumpla tu plan, tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estas personas, por estos hermanos y hermanas que están clamando, que están rogando para que tú les muestres cuál es su llamado en esta tierra. De manera particular, mi Dios, muéstrales. Por favor, Espíritu Santo, muéstrales qué es lo que tú quieres que ellos hagan, qué es lo que tú quieres que ellos hablen, qué es lo que tú quieres en lo cual ellos se desempeñen para tu obra. Mi Dios, gracias, muchas gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido, en donde podemos escuchar, en donde podemos seguir aprendiendo de tu palabra, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, aun en medio de la tribulación. Sabemos, oh Dios, que podemos descansar y estar seguros en el hueco de tu mano, bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, oh Dios. Ese eres tú, ese es nuestro Dios. Un Dios grande, fuerte y poderoso. Un Dios sabio, un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. En ese Dios hemos creído, en ese Dios hemos confiado, en ese Dios está depositada nuestra fe. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre hoy en esta noche. Bendito eres tú. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas gracias, iglesia, por seguirnos nuevamente en esta transmisión. Yo le invito a que usted se levante con poder, a que usted siga orando, clamando y rogando para que este inicio del 2021 sea diferente. Pero no por lo que el año pueda darnos a nosotros, sino lo que nosotros podamos darle a nuestro Dios. Nuestra actitud, nuestra pasión, nuestro trabajo, nuestro servicio. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les guarde.